En este video vamos a hablar acerca de una de las aplicaciones, digamos, más comunes de los límites que tienen que ver con la representación de funciones o gráficas. Hasta ahora hemos mostrado cómo calcular el límite de una función y llegamos inclusive a mostrar qué pasaba con límites cuyo resultado era infinito y límites con la x tendiendo a infinito. Esos dos límites en particular tienen una aplicación en la representación de gráficas y es precisamente para entender una función, cómo se comporta con respecto, y vamos a ponerlo aquí, a algo que se denomina en geometría como asíntotas. Los asíntotas, las asíntotas, son rectas que las gráficas nunca tocan. Vamos a pensar por un momento en esta función. Tenemos f de x igual a 1 sobre x. Si recordamos, esta es una hipérbola. Vamos a tratar de representarla aquí. Una hipérbola cuadrada. Esto es x, y, o también conocida como la función de proporcionalidad inversa, donde tenemos que esta es su representación. Miremos que para el eje y, la función jamás lo va a tocar, y lo mismo sucede con el eje x. Sin necesidad de conocer la gráfica, yo pude haber llegado a esa conclusión. ¿Cómo? Vemos, las asíntotas verticales, o sea, por ejemplo en este caso el eje y es vertical, ¿cierto? Esta es una asíntota vertical de esta función y el eje x es una asíntota horizontal. Las asíntotas verticales se dan en las funciones racionales, o sea, donde tenemos un denominador. En el caso en el que ese denominador se anule, en este caso es muy simple, la x se anula en 0. ¿Por qué? Si tengo 1 sobre 0, miren, esta división nunca podrá efectuarse y por tanto nunca habrá un valor para y, por eso nunca toca ese eje. Ahora, el punto con los límites es entender cómo se comporta la función cuando se acerca a esa asíntota. Miremos que si la asíntota es 0, ya sabemos, entonces en x igual 0 tenemos una asíntota vertical. Para saber cómo se comporta, lo que tenemos que hacer es encontrar el límite por la derecha y por la izquierda de la función. Recordemos que esta función, como mostramos en videos anteriores, no tiene límite en 0, pero sí tiene límites laterales en 0. Entonces, si tenemos límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x, recordemos que 0 por la derecha es una cantidad diminuta mayor a 0, positivo. Entonces vamos a tener 1 entre 0 positivo y 1 entre 0 positivo era más infinito. Como es más infinito, lo que nos está diciendo este límite es que cuando nos acerquemos al 0 desde la derecha, la función va a tender a tomar valores positivos muy altos. Mírenlo acá. Si yo me acerco, y este es el 0, vamos a ponerlo aquí, si me voy acercando desde acá, la función empieza a crecer, a crecer, a crecer hasta el infinito. Eso es lo que me dice este límite. De hecho, si hacemos el análisis también para el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 sobre x, vamos a obtener un valor completamente distinto. Recuerden que cuando hicimos este límite, que lo hicimos por tabla, encontrábamos que esto tendía a menos infinito, pero también lo podemos hacer desde acá. Miren, 0 por la izquierda es un valor ligeramente pequeño al 0, o sea que va a ser negativo. Si este es el 0, un valor ligeramente pequeño es por aquí, entonces va a ser negativo, y 1 sobre, un número negativo, pues va a ser negativo. Pero 1 sobre 0, asumimos que es infinito, y como es negativo, entonces es menos infinito. Miremos que si yo me acerco a esta función por la izquierda del 0, la función empieza a decrecer negativamente hasta infinito. O sea, los valores que se van generando a medida que más me acerco a 0 son cada vez más grandes. Eso es lo que me quiere decir los límites. O sea que cuando yo quiera encontrar una asíntota vertical de una función, lo único que tengo que encontrar es dónde se anula la función en el denominador. Recuerden que es solo para funciones racionales, y calcular el límite, los límites laterales de la función en ese caso. Otra cosa que es muy importante es que esto es siempre y cuando no sea 0 sobre 0. Miren que estamos diciendo que el 0 sea en el denominador, pero si por alguna razón tenemos una función
como lo hicimos creo en alguno de los videos donde representamos esta función valor absoluto de x sobre x, recordemos que la representación de esa función en ese momento la hicimos así, es una función de hecho constante y constante acá. Aquí no hay asíntota, aunque aquí hay un 0 que anula el denominador, no hay asíntota. ¿Por qué? Porque este tiene una indeterminación del tipo 0 sobre 0 que se puede eliminar algebraicamente. Solo es cuando tengamos 0 abajo y arriba tengamos como resultado número. Ahí tenemos una asíntota vertical. Pero esa, hasta ahora, ya sabemos, no es el único tipo de asíntotas que vamos a tener en una función. En una función también tenemos asíntotas horizontales, como vimos con el eje X. El eje X es asíntota de esta función. ¿Cómo encontramos una asíntota horizontal? Para encontrar una asíntota horizontal, lo que tenemos que hacer es calcular el límite de la función cuando x tiende a infinito positivo y cuando tiende a infinito negativo. Si obtenemos un resultado numérico para ese límite, quiere decir que tenemos una asíntota horizontal. Miremos, límite cuando x tiende a infinito positivo, recuerden que si no pongo el más es porque es positivo, de 1 sobre x es 0. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 entre x, recuerden que 1 sobre x es 0, es porque 1 sobre infinito, dijimos en videos anteriores que al dividir un número por infinito obteníamos 0 como respuesta. Aquí tenemos 1 sobre menos infinito, es exactamente lo mismo. O sea que a medida que la x se aleja, miren lo que quiere decir este límite, a la medida que la x se aleja, o sea que empieza a tomar valores más grandes y más grandes positivamente, la función tiende a acercarse a 0, pero nunca va a ser 0. Mírenlo acá. A medida que nos vamos alejando, miren, los valores de x se van alejando, se van alejando, se van alejando. Esta función tiende a tocar el eje, o sea, a estar cerca de ese eje, mas nunca lo va a tocar, ¿cierto? Que nos dio 0, el límite, más no la imagen. Entonces, cuando yo esté yendo hacia infinito positivo, cuando la x crece y crece, esto se acerca más y 0 y 0 y 0, pero sin tocarlo. Por eso se llama asíntota horizontal. Miren que son rectas que no tocamos. Ahora, con menos infinito es exactamente lo mismo. Cuando yo me alejo en x, miren, tiendo a infinito, 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 o sea, voy creciendo en la x. Esta función, obviamente, por la forma como la representé, pareciera que se fuera a volver a abrir, pero en realidad esta función se va acercando al eje, se va acercando sin tocarlo jamás. Esta es la asíntota igual, miren, es x igual 0, para los dos es la misma asíntota, pero el comportamiento es distinto. De hecho, lo que me sirve es saber que cuando yo esté tirando valores negativos de x, esto se me va a acercar por aquí, y cuando esté tirando valores positivos de x, esto se me va a ir acercando por acá. Miren, con este concepto yo puedo bosquejar muchas funciones. Vamos a verlo con otro ejemplo. Supongamos que nos dan la siguiente función. Cambiar aquí de color. Tenemos que f de x es 1 dividido x menos 3. Vamos a pensar primero, vamos a ponerlo un poco más complejo. Vamos a ponerle aquí un poco más de complejidad al asunto. Miremos esta función. Bueno, entonces lo primero que tenemos en esta función es que encontrar dónde se anula el denominador para ver si tenemos una asíntota vertical. Vamos a hacer análisis de asíntotas verticales. Entonces, para asíntota vertical, miren dónde se presenta. El denominador se hace 0 cuando x vale 3. Atención, si yo hago f de 3, voy a tener 3 sobre 0. Tengo un número sobre 0, o sea que sí tengo asíntota vertical. Ahora, ¿cómo se comporta? ¿Qué pasa cuando me acerco a x igual 3? Miren, si este es mi eje de coordenadas x y y, y este es 3, aquí hay una asíntota. Cuando la función se acerque por aquí por la derecha de 3, vamos a ver si crece o decrece, o si me acerco a 3 por la izquierda, crece o decrece. Vamos a averiguarlo. ¿Cómo podemos averiguar eso? Con un límite. Entonces decimos límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Ya sabemos que cuando tiende a 3 ese límite probablemente no va a existir, solo existiría si es igual a 3 por la derecha y 3 por la izquierda, pero normalmente cuando nos da números sobre 0 ya sabemos que no. Entonces tenemos límite
cuando x tiende a 3 por la derecha, de x sobre 3 por la derecha no, x menos 3. Esto es igual, miren, sustituimos 3 por la derecha, pensémoslo, si lo fuéramos a hacer con tabla, 3 por la derecha es un número más grande que 3, que de hecho lo podemos representar así, y tenemos 3 por la derecha menos 3. Miren, esto es 3 por la derecha en términos de límite es 3, pero 3 por la derecha menos 3, que es lo que nos interesa saber, si este 0 es positivo o negativo. Pensemos en 3 por la derecha como un número cercano a 3 por aquí, 3.1 por ejemplo. Entonces 3.1 menos 3 va a ser 0 positivo, 0.1. Si lo hago más pequeño, todavía más cercano, 3.00001 menos 3 va a ser 0.0001, o sea, todavía va a ser un 0 positivo. O sea que aquí vamos a tener 0 por la derecha o lo mismo un 0 positivo. 3 número sobre 0 es infinito, pero si esto es, hacemos ley de signos, el 3 es positivo y este es positivo, en realidad el 0 por la derecha tiene como signo el más, entonces tenemos más por más da más infinito. O sea que cuando me acerque por aquí, esta función va a crecer por acá, pero nunca va a tocar aquí al 3. Ahora, me interesa analizar qué pasa con el 3 por la izquierda. Con el caso del 3 por la izquierda tenemos x sobre 3 por la izquierda, nuevamente lo mismo, escribamos la función y luego si hacemos el análisis. Entonces 3 por la izquierda lo tenemos aquí, y aquí tenemos 3 por la izquierda menos 3. 3 por la izquierda, aunque es 2.999, miren, o no es que sea eso, pero se parece a eso, finalmente se parece a un 3, ¿cierto? Va a ser un número positivo arriba que se va a parecer a 3. Mientras que 3 por la izquierda menos 3, miren, pensemos en 2.999999 menos 3, eso nos va a dar un 0 negativo. Entonces vamos a tener 3 sobre 0 negativo más por menos, da menos, menos infinito. O sea que cuando me acerque por aquí, la función se va a parecer a esto por acá. De hecho, yo puedo representar mejor esta función mirando si toca el eje y, diciendo si x es 0, ¿qué sucede? Miren, da 0. O sea, de hecho, la función pasa por aquí. Pasa por este punto, miren, pasa así. Recuerden que si yo sustituyo aquí x por 0, tengo 0 sobre 0 menos 3, 0 sobre menos 3 es 0. Bueno, ahora vamos a pensar en las asíntotas horizontales. Para las asíntotas horizontales solo tenemos que calcular el límite cuando x tiende a infinito. Entonces tenemos límite cuando x tiende a infinito de x sobre x menos 3. Recuerden que aquí nos va a dar infinito sobre infinito, indeterminado, tenemos que hacer la mayor potencia. Dividir, por la mayor potencia. Otra forma de hacerlo con análisis, como lo miramos en el video anterior, es simplemente, como este infinito es del mismo grado de este es un infinito lineal, este es un infinito lineal, ese resultado va a ser 1. Pero si dudamos, lo podemos hacer, miren, la mayor potencia es x, entonces tenemos x dividido x, aquí tenemos x, bueno, hagámoslo de una vez, que podemos ganarnos un poco de tiempo ahí. Entonces tenemos x entre x es 1, x entre x es 1 y menos 3 entre x es x, dividimos todo por la mayor potencia y aquí sustituimos 3 entre infinito es 0, entonces nos queda 1 sobre 1, que es 1, miren, el mismo resultado. O sea que aquí en 1 vamos a tener una asíntota, aunque la pinte así, voy a pintarla roja porque en realidad no hace parte de la función, una asíntota horizontal. O sea que esta función nunca va a tocar al eje x por este lado, entonces va a ser por acá. Ahora, ¿qué pasa cuando la x, miren, esto es cuando tiende a infinito la x, no toca el 1? ¿Qué pasa cuando la x es menos infinito? Miren, si tenemos menos infinito, hacemos el análisis rápidamente, yo tengo menos infinito arriba y tengo menos infinito menos 3. O sea, menos infinito menos 3 es menos infinito, tenemos menos infinito sobre menos infinito, eso nos da 1 positivo nuevamente. Pero la otra forma de hacerlo es dividir por x negativo, arriba y abajo, entonces tenemos menos 1 sobre menos 1 sobre este valor. Y esto me da 3 dividido, recuerden que por menos infinito dividimos por menos x. 3 dividido menos infinito es 0, entonces tenemos menos 1 dividido menos 1, nos queda 1 positivo. Miren, esta función jamás va a tocar aquí. Cuando tiendo a x negativo no toca 1 y cuando tendo a x positivo infinito no toca. Esta es una buena representación de esta función encontrando sus asíntotas. Estas son las
horizontales.